Cambios, ley electoral es nuestro hashtag de la noche. Es que de contarle que el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha llevado al Congreso de la República pues modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Recordemos que en su discurso de llamado a elecciones, el magistrado presidente Rudy Pineda aseguró que esas modificaciones se presentarían justo el año entrante, cuando comenzara el nuevo gobierno, pero se ha adelantado ante la coyuntura de lo que ha sucedido en los últimos meses dentro de la política guatemalteca. Cambios, ley electoral es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral llegó al organismo legislativo a proponer 4 reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Los planteamientos que está haciendo el TCE son financiamiento público, democracia interna, fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral y postulación y elección de diputados y corporaciones municipales. Al financiamiento, cómo debe de ser, cómo debe modificarse, cómo debe ejercerse sus controles. El otro punto es sobre temas fundamentales como por ejemplo la regulación al voto nulo, la revocatoria del mandato, el tema de la democratización de los partidos políticos internamente y por supuesto el fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral. La propuesta del TCE es distinta a las modificaciones de los 30 artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que la CC ya aprobó. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Oiga, antes de comenzar con cambios, ley electoral, agradecerle desde este espacio a nuestros compañeros de revista Contrapoder que esta semana nos dedican una doble página para hablar de cómo ha surgido a las 10 p.m., cómo este trabajo de 2 años de debate ciudadano se ha transformado en este espacio. 2 años ya, Quique, el 7 de julio cumplimos ya 2 años de estar al aire con este espacio de debate y bueno, hablan de la seguidilla de trending topics que hemos tenido durante prácticamente... Y así va a seguir. Ojalá, gracias a usted. Así seguirá. Gracias a usted. Gracias a los compañeros de revista Contrapoder, en la edición de esta semana está Así surgió a las 10 p.m. Estamos esta noche con Cambios Ley Electoral, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice José Barrundia, Cambios Ley Electoral. ¿Cómo confiar en este Congreso si sabemos que allí ingresa un caballo y sale un camello? Úrsula nos dice, gracias a Dios, ya vine a mi casa como siempre puntual para ver a las 10 p.m, para ver Cambios Ley Electoral. Gracias, Úrsula, muy gentil. Julio nos dice, reformas a ley electoral sin propuesta de elección nominativa es una burla. Nos están viendo la cara de nuevo con Cambios Ley Electoral. Luis, no transfugismo, no reelección, validación del voto nulo, eliminación del financiamiento privado, elección de diputados nominal. Es lo que nos dice Luis como pues, los cambios que él propone a la ley electoral. Rodrigo, necesario para que lleguen las personas más idóneas a competir por los puestos públicos. Sergio, pero ley debe de ser público. Quienes financian a los partidos y el origen del dinero, no se debe permitir el transfugismo, nos dice Sergio Vega. Y también, Sergio, los cambios deben de ser radicales, de fondo y no de forma. Sí o sí se debe de tomar en cuenta la participación ciudadana, es lo que nos dice Sergio. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra, tuiteando esta noche con Cambios Ley Electoral, licenciado Estuardo Zapeta. Buenas noches a los televidentes, Quique, Juan Carlos, poco afectado de la garganta, me disculpo. Para mí, creo que los cambios propuestos todavía no son suficientes. Y este va a ser un debate, yo creo que va a ir bastante largo. Ojo que no entrarían para esta elección. Creo que eso está claro, serían para las elecciones 2019. 19, sí. Y digamos, hay temas que todavía tenemos que discutir, que debatir. Uno de los que yo siempre he debatido ha sido el de cuotas, ¿verdad? El de cuotas es un tema que... Participaciones de mujeres, de grupos étnicos... Sí, hay de minorías, ¿verdad? Claro. Sea desde minorías étnicas, minorías... porque entonces podríamos entrar a minorías religiosas, o minorías de diversidad sexual, o minorías, no sé, por alguna discapacidad física. No, habría... esto entra dentro, por ejemplo, esto de las cuotas entra dentro de la ley
que a nivel global se llama de acción afirmativa, por el cual por ley se pretende y por participación política subir a ciertos grupos que se conocen como en desventaja, entre comillas, para que participen en la ley, digamos, en la sociedad, pero en el quehacer político de la sociedad. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Creo que los cambios que piden precisamente varios de los tuiteros y televidentes que son más radicales, creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Entre la forma, y creo que nos vamos acercando a temas radicales, pero no hemos llegado todavía. Yo en lo particular, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, yo quitaría la fórmula de Hunt, de entrada. La representación de minorías. La representación de minorías, ¿verdad? Porque la minoría que nosotros tenemos en realidad lo que incentiva es puro Haití, ¿verdad? Nacimiento, Haití creo que tienen como 110 partidos políticos o algo así. Nosotros tenemos 31 y ahí hay todavía Estados más. Unidos, 27. Pero son dos, digamos, el sistema hace que dos sean, dos o tres en cierto momento los que lleguen. Yo abriría la partidocracia, yo permitiría más acción de la localidad a partir de comités cívicos. La cuestión está que el monopolio que tienen los partidos políticos, la partidocracia, es monopólica por definición. Y cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera participar o lo hace a través de un partido político para diputados y aún para la presidencia, o no puede participar. No hay otras formas de participar. Entonces, ¿por qué no abrir eso? Si lo que requieren los partidos es el sistema de partidos, es precisamente competencia. Digamos, los gobernadores, vamos a mantener el sistema de gobernadores. Designación por presidente. Sí, y entonces la lista nacional, por ejemplo, ¿verdad? ¿A quién representa la lista nacional? Entonces, digamos, hay temas centrales a los que tenemos que llegar. Pero el financiamiento es el tema, ¿no? ¿No lo ve usted como el Sí, tema? pero mucho del financiamiento, a más local hacemos, digamos, una actividad, es más fácil determinar quién financia. Por ejemplo, no es fácil determinar ahora quién financia alcaldes. Es más difícil determinar quién financia partidos políticos. Bueno, sí digo que va a presentar en junio el informe y casi que advierten que el informe va a ser, sí, los partidos son financiados y muchas gracias, ¿verdad? Sí, pero no va a decir quién. Entonces, el financiamiento sí, pero yo creo que a más local es un movimiento más fácil es notar financiamientos que no sean necesariamente los correctos. Y yo no tenía ningún problema de financiamiento. Si él quiere dedicar su vida, sus bienes y todo a financiar un partido político, ¿por qué va a tener eso? Ojo que el que está financiando va a buscar un interés, va a buscar una prebenda. Es una inversión. Pero siempre ha sido así. Aquí y en todas las democracias. Bueno, yo no sé de qué nos asustamos. Está la otra propuesta de tener un financiamiento público exclusivo para... no, pero eso voy a preguntarle a cada televidente, ¿quiere usted financiar a los partidos políticos? Y no está financiando a los partidos políticos. Si la corrupción es el financiamiento de los partidos políticos. Pero lo tapamos, pero ahorita lo tapamos, ahorita lo estamos tapando, así como con... Es que hay dos formas de hacerlo. Bueno, lo hacemos con prepago, para irnos al tema de telefonía, o lo hacemos con pospago. Con prepago sabemos cuánto es, porque está determinado, y compramos la tarjeta y sabemos hasta dónde llega. Con pospago, si hizo roaming, le va a salir una millonada después. ¿Y cómo se está pagando? Con los niveles de compromiso que esos financiamientos adquieren para que después... Pero estos políticos nos cobran prepago y nos cobran pospago. Pero por eso el esquema aquí es donde simplemente se cierra esta puerta doble. Prepago no define que no va a haber pospago. Sí lo define, sí al mismo tiempo y que no lo define. Estos corruptos y estas arpías te van a cobrar antes y te van a cobrar después. Por eso el dilema es en los dos ámbitos. No te previene. Cambios Ley Electoral, que es nuestro hashtag de la noche. Exigimos a los extinguir a los diposaurios. Está bueno ese. Diposaurio. Y cuando esa no la sabía. El diposaurio todavía estaba allí. No al financiamiento privado, o simplemente que se obligue a mostrar a quienes se brinda ese financiamiento. Allí hay un tema bien interesante. Lucrecia Peinado nos dice: cambios Ley Electoral, no adjudicar cargos por mayoría simple a alcaldes y síndicos. ¿Ok? Mario Maldonado: al ladrón dale las llaves. Nos dice con cambios Ley Electoral Marco Vinicio: urgen los cambios, este es el momento o nunca. Erika Alejandro nos plantea:
se requiere limitar la cantidad de propaganda, contaminación mediática, política. Despinta Cobán nos dice. Sí, ellos tienen para este fin de semana una actividad, donde van a pintar y postes, paredes, montañas. No, creo que se van a dedicar a digamos, sobre todo lugares públicos, donde es terminantemente prohibido por ley. Pero también los postes, también los árboles, también los están piedras. decorando. Claro, Esa es una actividad de decoración más. Eric nos dice, ¿será como maquillar o chapucear algo que está mal hecho y por lo mismo no funciona? Es lo que nos dice Eric. Leslie, es ridículo que pongan a Rabey lejos para el cambio a la ley electoral, todos sabemos cómo son. Nos dice Eric del Cid, también tuiteando de nosotros, con cambios ley electoral. Urgen cambios profundos en el Código Electoral de Guatemala. Saludos, gracias Eric. Juan Carlos nos dice, el Partido Rojo comprando votos, así muestra la imagen y luego quieren respeto. Nos muestran para el 30 en Escuintla. Exacto. Con Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, es lo que dice. Que la multa por sobrepasar el techo presupuestario de campaña sea igual o el doble al excedente. Úrsula, financiamiento público igual que en Colombia. Wagner, solo 50 diputados, no más, salario mínimo y prestaciones solo de ley de cualquier ciudadano común. Hay temas a ver, con uno, buenas noches, Juan Carlos y Saro, a ver, hay temas que son mitos, y son mitos que la gente ha malentendido y que entonces las seguimos propagando y terminan siendo mitos que van a ser muy dañinos el día de mañana si no entendemos lo que significa. Un más salario para un funcionario público. Dejar de estar salario, a menos diputados, más control centralizado de alguna estructura, porque se hizo un parámetro. Abajo de 115 diputados, es potencialmente factible que haya aplanadoras absolutas en el Congreso de la República. Arriba de 115, por el tema de representación proporcional de minorías, termina dispersándose el poder político dentro del Congreso de la República, que fue el objetivo de los constituyentes originalmente en el 85. Y el tema de las elecciones uninominales, o que uno vote por un candidato específicamente. Le voy a poner este ejemplo. En el Reino Unido, que es el más reciente de las elecciones que ha habido, el Partido Conservador sacó el 36% del voto popular. Pero como ahí, si usted gana un distrito, gana el único diputado que hay en ese distrito, el Partido Conservador tiene el 51% de los diputados. Pero vámonos al otro extremo. El Partido Escocés, que solo tiene candidatos en Escocia, tiene el 2% del total del voto popular de todo el Reino Unido, pero tiene el 10% de los diputados. ¿Por qué? Porque ganó casi todas las circunscripciones electorales dentro de Escocia. Entonces es engañoso, es un modelo que engaña el tema de la representatividad. Y el tema de la representación proporcional de minorías es porque quedó segundo lugar, y quedó segundo lugar en todos. Así haya sacado 30%. Si quedó segundo en todos, tiene 0 diputados. Entonces ese 30% de los votantes se quedaron sin representación en el Congreso. A ese tipo de minorías se refiere el tema de proporción de minorías. No son étnicas, no son religiosas, no son de género, no tienen nada que ver con esas cosas. La representación proporcional de minorías que establece la Constitución quiere decir que aquellos que votaron, pero que su candidato no quedó primero en la elección, tengan una representación, su voto, en el Congreso por medio de ese esquema de representación proporcional de minorías. Entonces, si eliminamos la representación proporcional, le voy a poner 2 ejemplos diferentes. En la elección anterior, si hubiera habido diputados por distrito, yo le puedo asegurar que el partido UNE hubiera tenido entre 70 y 80 diputados en la legislatura actual. ¿Por qué? Porque ganó casi todos los distritos del interior del país. Y si hubieran sido en vez de distritos grandes, con representación de minorías, hubieran sido distritos pequeños, de un diputado en cada una, todos esos distritos en Quiché, en Huehuetenango, en San Marcos, en el Tavera Paz, muy posiblemente los hubiera ganado la UNE, excepto las áreas urbanas, donde probablemente las hubiera ganado el Patriota. Entonces la relación hubiera sido 70-30. Pero yo estoy de acuerdo en lo que plantea y es un tema técnico que ha explicado bastante bien. A ver, pero cuando usted viene y ve la cuota repartidora, donde usted ve este engaño de yo voto por Quique Godoy. Ese es un segundo tema, y lo podemos discutir, el listado abierto. El listado abierto, o sea, o un listado que tenga, yo voto por Quique Godoy, pero a la vez, como ya Quique pasó por el voto de todos, entra
Oiga. Estamos claros. O sea, hay un valor. Y De segundo, de esos 70 diputados, ¿cuántos seguirían siendo parte de UNE? Bajo el esquema actual, si estuviéramos más con un bipartidismo, ¡Ninguno! como planteaba Estuardo, probablemente todos, porque el esquema del bipartidismo hubiese obligado a que se quedan en la UNE o no hay representación en el Congreso para ellos, que es lo que te pasa mucho en los países estos que son muy bipartidistas. Casi no se cambian de partido, porque esas estructuras los forzan a quedarse con esa estructura donde estaban. Pero te pongo el ejemplo de España. El sistema es, el ganador se lleva todo, exactamente igual que el de Reino Unido. Sin embargo, al día de hoy hay 14 partidos representados en el Parlamento español. ¿Por qué? Porque hay partidos locales en Cataluña, partidos locales en el País Vasco, partidos locales en Navarra. En cada uno de esos lugares hay partidos locales que ganan alguna de esas diputaciones o puestos en el Parlamento por esa diputación local. Entonces, ese mecanismo, aunque al principio era bipartidista, PP, PSOE, ahora lo que ha generado es que si logra un candidato de Podemos o de Ciudadanos, que son los dos nuevos que están surgiendo, gana un puesto en el Parlamento, meten a su parlamentario, pero va a pasar una cosa paradójica. Probablemente el PP va a ganar el 27-28% del voto popular, pero va a tener como el 40% de los escaños del Parlamento, porque va a pasar lo mismo que en el Reino Unido, porque va a ganar muchos distritos, aunque los ganó apretados. Y al ganar los apretados los gana. Y Podemos probablemente quede tercero en la mayoría y de repente ganará 1 o 2. Va a tener como el 20% del voto popular, pero como el 5 o 6 o 7% de los escaños en el Parlamento. Entonces hay una distorsión que se da por el ganador toma todo. Y esto es lo que buscaban en el 85 los constitucionales, eliminar al dar representación proporcional de minorías. No es perfecto, pero la otra alternativa tampoco es perfecta porque carga los dados hacia un lado. Voy a las redes y escucho la ponencia de Zapeta, que lo veo. Pensativo. Lo veo afilando el machete a Zapeta, así lo veo duro. Vamos a ver qué nos dicen. Fernando Gómez, sí, sobre todo sanción severa por campaña anticipada y o populismo. A ver, la campaña anticipada usted incluso la puede eliminar. Zapeta claro. Lo ha hablado varias veces. Manuel nos dice Permitieron que haya campaña todo el tiempo. Sí, que el libro de donantes a los partidos sea público. Yo no sé, a mí eso de saber quién les dio el dinero me parece irrelevante si yo puedo poner a quien quiero y quien se deja poner su nombre, no a quien realmente me dio la plata. Luis Tobar, ni el gobierno ni el Congreso tienen la solvencia para tramitar cambios a la ley electoral en este momento, pero si no es en este momento yo creo que no va a ser nunca. David, deben de definirse el perfil para que no lleguen mediocres. Barrera dijo que el 90% de los actores son nuevos y ni uno sirvió. Es lo que plantea David. César Ponce. De hecho, 90 esta legislatura, 88 en la anterior. Y no pasó nada. Es más, esta fue, creo yo, la peor de todas. La peor de todas. La mejor referencia sería solo permitir 2 partidos políticos, así como los Estados Unidos, sin tantas vueltas. ¿Cuáles 2? ¿Líder y UNE? Dios nos guarde. No, Dios nos guarde. O sea, Cris nos dice esperar a que los políticos hagan los cambios sabiendo que les perjudican es dispararse al pie. Seyuliño nos dice fiscalización del financiamiento privado, multas ridículas, fortalecer el TSE, procedimiento, sanción. Fórmula de Hunt. Fórmula de Hunt es lo que nos dice. Y Andrés, legislar el voto nulo como en Colombia. Jonathan Ardón, solo 30 minutos de televisión, solo 5 publicaciones en medios escritos, solo 2 semanas de proselitismo. Una campaña muy corta es lo que plantea Jonathan. Corta y barata. Y barata, sí. Vilander, reducción de diputados, ya no subsidio del Estado a los partidos y más requisitos para quienes deban de votar. Financiamiento público no, para que sobrevaloren los costos y se roben ese dinero. Y Juanpa nos dice, si se llevan a cabo las elecciones, los cambios a la ley no tendrán por qué los mismos corruptos se están postulando. Es lo que nos dice Juanpa. ¿Ixapeta? Bueno, yo estoy de acuerdo en términos que posiblemente sean 2 temas bien diferenciados. Uno, el de las cuotas, y otro, el de la pura división en la elección, ¿verdad? Yo en lo particular no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la lista nacional. Mi pregunta siempre ha sido, ¿a quién representa la lista nacional? No representa a nadie, pues, ¿verdad? Yo creo que Zapeta es una especie de Senado, supuestamente. Zapeta ideológicamente no cree ni en una ni en la otra. O sea, ni en la representación de minorías bajo la fórmula de Hunt, ni tampoco las cuotas
ya sea por sexo, por etnicidad, por edad, por preferencia sexual, sí, o sea, para mí ni una ni otra, ¿verdad? No, ¿sabe qué creo yo? A ver. En la capacidad. Ok, de acuerdo. Sí. No, por eso, porque, digamos, o sea, nos debatimos en que si tiene que ser el cuerpo de cierta forma, ¿verdad? La edad de cierta, y todo, y la etnicidad. Ya te vas a meter como Mario David García con los gorditos, te vas a empezar a molestar. Pero déjenos a los gorditos en paz. Yo por eso le estoy advirtiendo, le estoy advirtiendo. Déjame, yo gordo. Mi hashtag es que soy gordo, pero no mula. Pero digamos, esas características son irrelevantes. La sexualidad, la etnicidad y todo eso, esas son cuotas. Ese es el tema de cuotas. Otra cosa es la elección pura que hace un sistema de repartición por partidos políticos, dependiendo del número, dependiendo de la fórmula que se use, dependiendo del distrito, hay varias combinaciones de ese proceso. Pero mi punto es que la fórmula de Hon lo que hace es tener un mercado básicamente de fichas, no ni de partidos, sino de fichas de partidos políticos, ¿ya? De fichas de partidos políticos. Imagínense, hay un mercado de fichas de partidos políticos. Armo mi partido, lo dejo ahí. Y después vendo la, ¿cómo se llama? Vendo la ficha y vamos a 20 millones. Pero eso sí, yo tengo que ir, yo como fundador del partido tengo que ir primero en lista nacional. El ideólogo. Sí. ¿Cuál? No, esa la copiaron y me parece que dónde lo van a copiar, ¿verdad? Siempre le copian a un señor allá por la Diagonal 6, que vive ahí por la Diagonal, un político viejo, pero viejo, que ahí vive en la Diagonal 6, que siempre a este le van a pedir que le haga los estatutos. Y él es experto en hacer estatutos. Otro copy-paste hace, ¿verdad? Lo hizo para un partido y lo ha copiado a 40, ¿verdad? Entonces, sí, es el ideólogo, ¿verdad? Entonces, esta babosada de partidos. No toquemos el sistema de partidos políticos, dejémoslo como está, nada nos toque nada, pero pongámosle competencia, que compitan también al mismo nivel los comités cívicos, que compita una persona sola si quiere competir sola, ¿por qué no? A nivel ¿Por qué sí, o diputado o alcalde? Okay. ¿Por qué le tememos al individuo? El licenciado Carlos Cerezo tiene una propuesta al respecto. Pero ¿por qué no? No. ¿Por qué? No solo estoy argumentando. Mi gran pena es, y mi molestia es, ¿por qué me tengo que arrodillar y acoplar al sistema de partidos políticos? Que ahora la propuesta es que usted los va a financiar. Igual sigue financiando uno al final del día porque se lo cobran en corrupción. Pero ahora los va a tener que financiar antes e igual los van a joder con la corrupción del otro lado. Pues. Entonces, pero genérale competencia. Es como el IX. No hay que hacer el IX ni tocarlo ni nada. Solo que el trabajador decida dónde va a poner su dinero. Vamos a ver si se sostiene el IX, vamos a ver si los sistemas ya con competencia se sostienen. Es abrir las posibilidades para el votante, para quien decide. Esa debería ser la posibilidad, porque todo, como es partidocéntrico este sistema, todo lo están viendo a partir de la ficha electoral. El punto de partida es la ficha electoral y los partidos. Ese no es el punto de partida. El mismo error en el sistema educativo. El maestro es el punto de partida y todo se ve alrededor del maestro. No. El maestro solo es un agente, el punto de partida en el sistema educativo es el niño, la niña. En el sistema electoral nuestro debería ser el elector, debería ser usted, la electora. Claro. Ese es el sistema que yo quiero ver, que parta de la persona humana, de quien vota, no de la propuesta, no de la oferta de partidos políticos. Leo en Quique una idea de como que es demasiado ambicioso lo que plantea Zapata. Ya voy, Quique, solo voy de eso se trata. Soñemos. Es gratis de todos modos. Muy ambicioso. Vilander nos dice, cambio de ley electoral, me parece bien. Media vez no sea copy-paste de la de otro país, solo para tapar nuestro vacío legal, es lo que dice Vilander. La de Colombia, tiene mucho de Colombia. Ya se dieron cuenta que nunca estamos de acuerdo con nada. Cambios ahora sí, ahora no, es lo que dice César. STP debería de evitar la reelección de diputados, deberían de esperar 2 periodos para volver a participar. Natalie nos dice, si hacen cambios, los harán a su conveniencia. Manuel, que el TSS ha elevado ante edad suprema en materia electoral, es que es supremo. Es supremo en materia electoral. Así se llama, la S es de supremo. Claro. Sin rendición que sea un tigre de peluche y que sea un felino de... Pero no solo eso, el hecho, relleno de algodón es otra cosa. El problema es que sí es supremo en materia electoral, pero aún así es apelable ante la CC su dictamen.
Bueno, casi todos los dictámenes de Guatemala son apelables ante la No, CC. casi todos. O sea, todos. Sí, excepto todos. los de la CC, pues. Claro, queremos una sanción más fuerte para la campaña negra, es lo que nos plantea Andrés. Pero es malo partir de los castigos. Sí, Porque estamos también partiendo de los castigos. Que nuestra génesis para cambiar el sistema electoral y de partidos políticos sea el votante, Bien, sea usted. ¿Alguien coincide pleno con Zapeta? El sistema de minorías no es el problema es el monopolio de los partidos, es lo que nos dice. Luis, solo deberían de ser electos por 2 periodos y prohibir cambios de partido, tampoco cobrar ¿Cómo el indemnización. monopolio de partidos cuando un solo partido no ha logrado ganar una sola reelección y después de 3, 4 elecciones máximo mueren? Pero sigue siendo partido, Kiki. Sí, pero no es el partido. Sigue siendo dentro del manda partido. en el sistema político actual es la pistocracia. La plata. Es el pisto, la plata, el que El tenga cash flow. recursos, el que tenga flujo de efectivo, ese es el que gana elecciones. Principalmente la estructura del partido y la organización la compra, la organiza, la forma, adquiriendo a las personas. Entonces estás abonando mi argumento de que los partidos no sirven y deberían Sí, ser pero eliminados. No es un monopolio de partidos lo que hay. Vaya, Porque entonces el que son tiene irrelevantes. Quitémonos los partidos. Sí, pero si el una punto- persona el individual punto quiere tuyo es participar, que es ¿por porque qué hay no? un monopolio de partidos, si no es cierto que hay un Pero monopolio de partidos. ¿por qué no se Lo hace. Pero ¿por qué lo no hace, puede participar lo una hace, persona? compra su partido y participa. Pero pues, tiene que comprar un partido. Claro. ¿Por qué no puedes participar sin partido? Podrías participar sin partido vos, pero no tendrías bancada, no habría diputados de Zapeta Politics. Sí, pero No vaya, había diputados pero de ¿por qué Zapeta no puede haber eso? Ese es mi punto. Es muy alto mi sueño, No, o sea, como pero te ¿por digo qué ya, no? como te digo ya, Juan Porque el Carlos centro, Cerezo lo está planteando en El Salvador y ya se permite. sí, en el centro hay, digamos, nuestra lógica de cambio es, pensemos en los castigos, pensemos en los partidos. No, o sea, estamos pensando mal. Es más, partamos yo del les voy a elector y pedir de la favor que electora. te dejen inscribirte. Y así puedes inscribirte y participar. En El Salvador. No, aquí, en El Salvador, allá. En Santa Tecla. O sea, Bueno, casi. Ahí Partido, estamos. pegadito. No, ahí está Partido de la Dawison. Zampuza. Con Dawison. Ahí puedes participar con Dawison, ahí en la frontera. El tema, dice, sí, ahí está Santa Tecla, el alcalde nuevo. No, yo sé. Es más, le ganó al vicepresidente actual. Sí, sí. Un éxito muy grande de Dawison ahí en la frontera, muy buen alcalde. En serio, es un muy buen sí, proyecto yo el sé que hizo. Ahora, el tema aquí de fondo es que, y lo decía un par de nuestros amigos televidentes, no nos ponemos de acuerdo en todo y tenemos poco tiempo para hacer algo que, reitero, 3 cosas tal vez. Una, la reforma a la ley electoral que hagamos ahora, que yo sí creo que es urgente hacerla ahora, antes de fin de año, no aplica para esta elección. Tengo que tener claro eso. Hay algunas cosas que han estado pidiendo el clamor popular que requerirían reforma constitucional. Por ejemplo, que no hubiera reelección, por lo menos una vez, de diputados y alcaldes, requiere una reforma electoral. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que tienen derecho a la reelección. Entonces necesitaríamos una reforma constitucional para que esa reelección se elimine. Lo que sí podemos hacer por la ley electoral es minimizarlo a una reelección y no para siempre. Eso sí lo podríamos modificar con una simple modificación de la ley electoral. Pero no podemos eliminar la reelección de alcaldes y diputados si no reformamos la Constitución. Segundo, para que tengamos clara esa segunda parte. Y tercero, creo que sí tenemos que tener muy claro que lo que distorsiona el modelo al final es la cantidad de dinero que entra al sistema político sin control del controlador principal, que es el Tribunal Supremo Electoral. Y eso lo que implica es que quien repone el dinero o quien paga la marimba pide las canciones. Y en este caso, no solo pide las canciones, pide quién va a ser el músico, quién va a cargar la marimba cuando entra, quién va a cargar la marimba cuando salga, pero especialmente qué ritmo, qué canción, y cuándo empiezan a tocar y cuándo dejan de tocar. Y ese es el dilema principal que tenemos hoy alrededor de esto. La marimba puede ser el partido, pero el dueño del pisto es el que le dice al partido qué tiene que hacer, cuánto y cuán alto tiene que saltar. Bajo esa lógica, Quique, al final el pisto es nuestro. Ese es el punto. Es que al final el pisto es nuestro. Yo por eso lo que he planteado en el tema de que no haya financiamiento privado, que sea público, es que asignamos una cantidad de recursos y que no se pueda exceder de ese recurso. 1. 2, que los medios electrónicos
sea, las que tienen frecuencias que son propiedad del Estado, pero que las tienen en usufructo, tengan la obligación en la época electoral de entregar una hora diaria al Tribunal Supremo Electoral y que éste distribuya de manera equitativa e igualitaria. ¿Qué quiere decir eso? La misma cantidad para todos y la misma rotación de horarios durante el día para todos, y prohibida cualquier publicidad adicional a la que ha sido asignada. En Alemania. Ese es el paradigma anterior. Eso es antes de la caída del muro de Berlín. Las campañas de ahora en adelante son aquí. Aquí son las campañas. ¿Crees que son del Estado? Sí, y cómo el Tribunal Supremo Electoral va a ver cuántos tweets y cuántos posts crees que no se puede medir? ¿A qué hora los va a controlar? Apenas puede controlar 3, 4 radios y 3, 4 canales. 1 millón de votantes que tienen acceso al ahorita, en el 2019 vamos a hacer todos. Le pongo un ejemplo, Quique. ¿Cómo no invadir otros derechos? Como por ejemplo, la colocación de las coberturas noticiosas de determinado partido. La colocación sistemática. Y pagada. Y además... la MUNI tiene sus falsas noticias en varios medios. La MUNI tiene sus falsas noticias en un montón de medios. Le pongo este ejemplo, ¿no? Entramos en campaña electoral y yo vengo y sistemáticamente coloco como titular, como nota 1, con una extensión de tiempo muy amplia, la cobertura de la campaña de Juan Carlos Sandoval. ¿Cómo no contradecir un derecho que tiene el medio para determinar cuál es la información más importante? Sería uno de los temas interesantes a tocar, ¿no? ¿Cómo lo controlarían eso, verdad? O sea, porque si usted tiene un medio muy afín, pues seguramente le dará una cobertura especial, preferencial y con un trato diferenciado. Eso lo decía el TSE ahora y lo planteaba el diputado Barrera en la entrevista, que hay nuevas cosas que surgieron en esta elección que no las habían antes. Por ejemplo, las fundaciones que surgieron ahora, que no necesariamente habían existido antes, distorsionan el tema del techo presupuestario. ¿A ellos les aplica o no les aplica? Se están promoviendo. Pero ¿qué pasa si no promueven? Sino que atacan a otro candidato. ¿Cómo se tabula eso dentro de un techo presupuestario, por ejemplo? Claro. O los medios de comunicación diseñados, construidos específicamente para apoyar a candidatos específicos. ¿Es eso campaña electoral o no lo es? ¿Cómo se tabula todo lo que ahí se diga a favor o en contra de otros? Esas complicaciones no existían. ¿Y cómo tabulas Twitter y Facebook? Ahí todavía entraste a una complicación más grande. Yo me voy por el otro lado, me voy por la libertad. Déjeme. Que hagan campaña todo el tiempo cuando quieran y quitar esa prohibición de que no hagan, que haya cierto tiempo para campaña. Háganlo. Vámonos, que el mercado lo regula, dice Zapeta. No, pero yo voy por la ventaja que el Estado, quien está en el poder, tiene una ventaja, porque ese se pasa haciendo campaña los 4 años, versus los otros no. ¿Qué impide que la reforma se pueda aplicar ahora? Si se quiere, se puede y urge. Principio constitucional, sí. Principalmente porque una vez se convocó, no se pueden cambiar las reglas del juego a medio camino, ni en fiscal, ni en materia penal, ni en otros temas. Que los partidos políticos posean una ideología clara y no solamente populismo, Alejandro, debe de ser para el beneficio del pueblo, pero cualquiera que sean las reformas deben de cumplirse, es lo que nos dice Alejandro. Alessandra, sí, porque hacer lo que quieren porque hacen lo que se quieren cuando se les da la gana y no les da pena ajena, es lo que dice Alessandra. Ninet, deberían de multar también a las empresas de publicidad que se prestan para hacer campaña anticipada. Edson nos dice, algo tiene que cambiar, porque de momento lo único que ha cambiado es que ya no van a negociar por teléfono, es lo que nos dice Edson. Guillermo, deberían de poder participar en candidatura independiente, tal como lo propone el licenciado Carlos Cerezo. Fernando nos plantea, todos queremos más transparencia en el Congreso y más resultados, que cobren conforme a resultados. Es complicado ese tema. Quetzalumán, que la ley castigue a los medios que permitan campaña anticipada, es lo que nos plantea Quetzalumán. Jorge, como requisito para diputados, será aprobar una prueba ocasional y de conocimientos políticos. Tampoco entra dentro de eso. Eso no es examen público. Pero cualquier exigencia que vaya más allá de edad o de características que ya están establecidas en la ley, violaría el derecho humano de elegir y ser electo, y así lo tienen planteado también a nivel internacional. No se pueden poner restricciones, por ejemplo, de años de escolaridad o de grados académicos. Primero que nada garantiza
digamos, tenemos al doctor Meyer, que era presidente del Congreso, que fue parte del desfalco de los 80 y pico 82, millones. O sea, la mayoría de los robos que han habido en la corrupción del Estado son hechos por profesionales, no son hechos por personas sin educación. Y hemos tenido también diputados que no saben leer ni escribir. Sí. Y que no necesariamente fueron los que se robaron algo. Exactamente, ¿no? Entonces, pero esa es una parte de la ecuación. La otra es que eso circunscribiría a que solo el 5% de la población podrían ser candidatos a diputados, que son los únicos que tienen título universitario. Y además habría que cambiar la Constitución. Totalmente. Nos dice Kevin, cambios a esta ley se deben de aprobar, que los gobernadores sean electos por el pueblo, no por los diputados. Bueno, en realidad son electos por el presidente. Pero, ¿cuáles son los requisitos? ¿40 años? Pues, ¿para ser qué Para presidente? presidente. Para diputado, 18 años. Mayor de edad y ciudadano. Y estar en el goce de sus plenos derechos ciudadanos. O sea, independiente. Punto. Y no tiene que ser de nacimiento. Y estar Para presidente, en sí el tiene... distrito electoral en el que vas a correr. De origen, ¿no? No, de origen no. Solo para presidente. Sí, No, solo para por presidente. eso le digo, pero o sea... No, pero me refiero, sí tiene que estar avecindado en el distrito no, electoral. de acuerdo, Hasta pero- para poner o patajo chispú en su defecto, hay que cambiar la Constitución. Patojo Chispudo con moto o con bici. Sí, pues, en su defecto. Más ecológico. Vamos a hacer las redes. Nos dice... Patajo chispú con asesores. Dice. Entonces, no, puede ser patojo que no sea chispudo, pero con buenos asesores. Claro. Vamos, Está bien. Salomán. Pero los dipujitos nos decepcionaron. Los dibujitos decepcionaron. Oiga, aquí el diputado... Bueno, sigamos. Solo deberían... Ya nos pasamos, nos tuvimos que ir a la pausa ya hace rato. No, Quédense si con no, nosotros ni pausa, a las cuando 10 regresemos PM. se acabó el programa. No, Seguimos, sí, levanta seguro. televidentes. Quédese. Preguntémosle al mercado. No, quédese con nosotros, estamos a las 10 PM. Quédese, nos vamos a corte. ¿Qué hacemos, compañeros? Porque nos quedan 2 minutos, voy a las redes porque estamos esta noche con Cambios Ley Electoral como nuestro hashtag. Nos dice César que los partidos políticos posean una ideología clara y no solamente populismo, ya lo leíamos. Vamos a ver qué es lo que nos presentan como primeros temas esta noche. Freddy, las reformas son más necesarias, asimismo es necesario el cumplimiento, si no, no sirve de nada. Gabriel Huer nos plantea, ¿podría la renuncia del presidente acelerar las reformas necesarias o el impacto sería negativo? Quique, las puede impulsar, ¿no? Ya se va. ¿No? ¿Ya se No, va? ya se va el presidente. Ah, no, bueno. Quetzalhuán, si voto nulo... Creo que no tendría impacto. yo sí creo que las aceleraría. No, no tiene nada que ver, ya se No tiene va. nada que ver ¿No? una cosa con la otra, sí. Ya se va. Otro ya se... No. Quetzalhuán, si voto nulo tuviese representatividad, financistas pensarían 2 veces antes de patrocinar una campaña. No estoy seguro, Quetzalhuán. Es más, no lo creo. Susana de Valdés Sobre todo nos que dice- los beneficios que le dan a todos, ¿verdad? Exacto. Esto debe de hacerse muy bien. Hecho. Cambio, 1 artículo, no reelección ya. Y Vinicio Montes, lo que sí está fijo es que esta coyuntura da con las condiciones para reformar la ley electoral ya, es lo que nos dice Vinicio. Zapeta, para cerrar. Bueno, yo creo que tenemos que entrar a temas más profundos en el tema de los cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Y creo que los 3 grandes temas que hemos discutido, pero no son los únicos, van en la línea de financiamiento, en la línea de cuotas, que es diferente de financiamiento, y el número, ¿verdad? Hay ciertos cambios ahí, lista nacional sí o no, y también creo que muy difícilmente se van a poner a discutir la fórmula de Hunt. Creo que la van a mantener, aunque yo en lo particular estoy en desacuerdo. Quique. 3 cosas: eliminar al 100% el financiamiento privado. Segundo, regular de alguna forma por lo menos todo lo que es medios electrónicos que son usufructos del Estado y que están entregados en usufructo a privados. Y 3, fortalecer al Tribunal Supremo Electoral para que pueda hacer la labor y la función que le corresponde. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el resumen, trasciende que se estarían realizando allanamientos a propiedades de Ingrid Roxana Valdetti Elías. El Tribunal Supremo Electoral ha propuesto cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Estas ya están en manos del Congreso. Estados Unidos quiere ampliar la jurisdicción derivado del caso de la FIFA, asegura el presidente ruso Vladimir Putin. Y David Cameron se reunió con su homólogo, el presidente francés François Hollande, tras oficializarse el referéndum sobre la permanencia de Inglaterra en la Unión Europea.
Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Muchas gracias a ustedes. Somos Trending Topic con cambios ley electoral. Zapeta, Godoy, Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.